El mundo no tiene piedad con los vacilantes. Cada segundo que pasas esperando permiso para ser grande, alguien menos preparado que tú está ocupando el lugar que debería ser tuyo. No porque sea más capaz, sino porque tuvo el coraje de actuar como si ya lo fuera. La realidad es brutal y despiadada. Los hombres juzgan por lo que ven, no por lo que eres en verdad. Si no proyectas grandeza, si no te mueves con la certeza absoluta de quien ya conquistó su reino, serás devorado por aquellos que sí lo hacen. Maquiavelo lo comprendió hace 5 siglos, y hoy sus palabras cortan más profundo que nunca. El poder pertenece a quien se atreve a reclamarlo con cada gesto, con cada palabra, con cada decisión. Ahora mismo comenta esta frase: actúo como el mejor porque lo soy. Sigue este canal, suscríbete y deja tu like, porque lo que estás a punto de escuchar transformará tu existencia para siempre. Sesión 1. La percepción es tu primer campo de batalla. La guerra más importante que librarás no se peleará con armas ni con palabras grandilocuentes. Se librará en el teatro silencioso de la percepción, en ese territorio invisible donde los demás deciden quién eres antes de que tú abras la boca. Maquiavelo sabía que el mundo funciona con apariencias, no con verdades ocultas. Los hombres en su mayoría son criaturas de superficie. Juzgan lo que ven, lo que sienten, lo que perciben en un instante. Y ahí radica tu ventaja más devastadora. Puedes controlar esa percepción desde el primer segundo. Cuando entras a una sala actuando como si fueras el mejor, algo cambia en el aire. Tu postura comunica autoridad, tu mirada transmite seguridad, tu silencio habla más fuerte que 1000 discursos desesperados. Los demás, sin darse cuenta, comienzan a tratarte de manera diferente. Te escuchan con más atención, respetan tus opiniones, incluso te temen un poco. No porque hayas demostrado nada todavía, sino porque decidiste ocupar el espacio que te corresponde sin pedir permiso. Este es el primer secreto que debes tatuar en tu mente. La mayoría de las personas viven en un estado constante de duda e inseguridad. Esperan señales, buscan validación, necesitan que alguien más les diga que están listos. Mientras tanto, tú puedes dar un paso adelante y reclamar el territorio que ellos no se atreven a tocar. Porque en el momento en que actúas con convicción absoluta, la realidad misma comienza a doblarse a tu voluntad. Pero cuidado, actuar como el mejor no significa fanfarronear ni exagerar tus logros. Significa moverte con la naturalidad sólida de quien sabe que no tiene nada que demostrar. Es una seguridad interior tan profunda que se manifiesta en cada detalle, en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo respondes a las provocaciones. Es la diferencia entre el hombre que suplica atención y el hombre que la recibe sin pedirla. Los débiles intentan impresionar con ruido, los poderosos dominan con presencia. Cuando comprendes esto, dejas de necesitar la aprobación de los demás. Dejas de mendigar oportunidades y empiezas a crearlas, porque ahora sabes que el mundo no recompensa la humildad silenciosa ni la espera paciente. Recompensa a quien se atreve a ocupar el trono antes de que nadie se lo ofrezca. Piensa en los grandes líderes, en aquellos que han marcado la historia. Ninguno de ellos esperó a ser perfecto para actuar. Ninguno pidió permiso para brillar. Se movieron como si ya fueran dignos de grandeza, y el mundo, incapaz de resistirse a esa energía magnética, se inclinó ante ellos. Porque la percepción, al final, es más poderosa que cualquier verdad objetiva. Y quien controla la percepción, controla el juego. Así que desde este momento entiende que cada interacción es una oportunidad para plantar tu bandera. Cada conversación, cada reunión, cada mirada que intercambias es un campo de batalla donde decides si serás percibido como un jugador o como un espectador. Y esa decisión no la toman los demás, la tomas tú, con cada gesto,
con cada palabra, con cada segundo de presencia consciente. El mundo está lleno de gente talentosa que nunca llega a nada porque no entiende esta verdad fundamental. Creen que sus habilidades hablarán por ellas, que algún día alguien las descubrirá. Pero la realidad es implacable. Si no te presentas como el mejor, si no te mueves con esa certeza inquebrantable, serás ignorado. Porque en este juego despiadado llamado vida, nadie viene a rescatarte. Tienes que rescatarte a ti mismo, actuando como si ya fueras quien aspiras a ser. Y cuando haces eso de manera consistente, algo extraordinario sucede. Tu mente empieza a creer en esa versión de ti mismo. Tus emociones se alinean, tus decisiones cambian, tus acciones se vuelven más audaces. Y poco a poco, esa actuación deja de ser un teatro para convertirse en tu nueva realidad. Finges ser el mejor hasta que dejas de fingir y simplemente lo eres. Esa es la alquimia secreta del poder personal. Comienza en la mente, se manifiesta en la percepción y termina transformándose en hechos irrefutables. Sesión 2. La autoridad no se pide, se asume. Hay un momento decisivo en la vida de todo hombre que aspira al poder. Es ese instante en el que debe elegir entre pedir permiso o simplemente tomar lo que le pertenece. Los mediocres eligen lo primero, los extraordinarios lo segundo. Maquiavelo entendió esto mejor que nadie. La autoridad no se concede, se asume. Y quienes esperan que alguien más les otorgue ese derecho pasarán toda su vida en la antesala del éxito, mirando cómo otros menos capaces ocupan el trono. Piensa en las personas que admiras, en aquellas que ejercen influencia real sobre los demás. ¿Alguna vez las has visto pidiendo permiso para hablar, mendigando atención, justificándose antes de expresar una opinión? Jamás. Porque entienden un principio fundamental. Cuando actúas como si ya tuvieras autoridad, los demás te la otorgan automáticamente. Es una transacción psicológica invisible, pero devastadoramente efectiva. El secreto está en la convicción interna. Cuando tú mismo crees sin sombra de duda que mereces estar en ese espacio, que tu voz importa, que tus decisiones tienen peso, proyectas una energía que desarma a cualquiera que intente cuestionarte. No necesitas defender tu posición porque ni siquiera se te ocurre que alguien podría dudar de ella. Y esa seguridad inquebrantable es más persuasiva que cualquier argumento lógico. Los seres humanos somos animales sociales programados para buscar jerarquías. En cuestión de segundos, nuestro cerebro evalúa quién está arriba y quién está abajo en cualquier interacción. Y esa evaluación se basa en señales sutiles, el tono de voz, la postura corporal, la velocidad con la que alguien responde, la firmeza de su mirada. Si proyectas incertidumbre, si tus movimientos son vacilantes, si buscas aprobación con los ojos, serás automáticamente clasificado como subordinado. Pero si te mueves con la calma poderosa de quien sabe que no necesita demostrar nada, los demás te ubicarán en la cima sin que tengas que pronunciar una sola palabra. Esto no es manipulación. Es comprensión profunda de la psicología humana. Maquiavelo no inventó estas reglas, simplemente tuvo el coraje de nombrarlas. El poder es una ilusión compartida, una construcción social que existe porque todos acordamos creer en ella, y quien domina esa ilusión, domina la realidad. Ahora bien, asumir autoridad no significa ser arrogante ni despreciar a los demás. Significa operar desde un lugar de certeza interior tan profundo que no necesitas rebajar a nadie para sentirte poderoso. Los verdaderamente fuertes pueden permitirse ser generosos porque su posición no depende de la aprobación externa. Los débiles, en cambio, están por encima y esa necesidad misma revela su inseguridad.
Cuando asumes autoridad de manera natural, ocurre algo mágico. Los demás comienzan a adaptarse a tu energía. Sincronizan inconscientemente su comportamiento con el tuyo. Si tú estás calmado, ellos se calman. Si tú decides con firmeza, ellos siguen tu dirección. Si tú estableces el estándar, ellos se esfuerzan por alcanzarlo. Porque en ausencia de liderazgo claro, las personas buscan desesperadamente a alguien que marque el camino. Y si ese alguien eres tú, habrás ganado sin disparar un solo tiro. Pero aquí está la clave. No puedes fingir esto a medias. La autoridad verdadera surge de una convicción inquebrantable en tu propio valor. Si por dentro dudas, si te cuestionas, si esperas validación, esa fragilidad se filtrará a través de 1000 microexpresiones que traicionarán tu fachada. Por eso, el trabajo más importante no es externo, es interno. Debes convencerte primero a ti mismo de que mereces estar en la cima. Y esa convicción no viene de la arrogancia, sino de un conocimiento profundo de tus capacidades y una aceptación total de tu derecho a brillar. Los mediocres viven esperando que alguien les dé permiso para ser grandes. Esperan el título correcto, la aprobación del jefe, el reconocimiento público. Mientras tanto, los extraordinarios simplemente actúan como si ya lo tuvieran todo. Y al hacerlo, lo atraen hacia ellos como un imán irresistible. Porque el universo responde a la claridad de intención. Cuando tú decides con absoluta certeza quién eres y qué mereces, la realidad no tiene más opción que reorganizarse para reflejar esa verdad. Así que deja de pedir permiso. Deja de esperar que alguien más valide tu grandeza. Asume desde este momento que ya tienes autoridad, que ya eres digno, que ya mereces ocupar el espacio más alto. Y observa cómo el mundo, incapaz de resistirse a esa energía magnética, se inclina ante ti. Porque al final, la autoridad no es algo que otros te otorgan, es algo que tú reclamas con cada respiración, con cada decisión, con cada segundo de existencia consciente. Sección 3. El silencio, como arma estratégica. Vivimos en una época donde todos hablan y nadie escucha, donde el ruido constante se confunde con relevancia y la verborrea se malinterpreta como sabiduría. Pero Maquiavelo sabía algo que los débiles jamás comprenderán. El silencio es una de las armas más devastadoras en el arsenal del poder. Porque mientras los inseguros se apuran a llenar cada vacío con palabras innecesarias, tratando desesperadamente de demostrar su valía, los verdaderamente poderosos dominan con su presencia callada. El silencio estratégico no es ausencia de comunicación, es comunicación en su forma más pura y letal. Cuando permaneces en silencio mientras otros se desesperan por hablar, estás enviando un mensaje subliminal devastador. No necesito convencerte de nada, porque mi valor es evidente. Esa quietud cargada de intención crea una tensión psicológica que obliga a los demás a mostrarse, a revelarse, a llenar el espacio con sus propias inseguridades. Piensa en las negociaciones más importantes de tu vida. ¿Quién tiene más poder? ¿El que habla sin parar o el que escucha atentamente y responde con palabras medidas? El primero revela su ansiedad, su necesidad de ser escuchado, su miedo al rechazo. El segundo controla el ritmo de la conversación con su mera presencia, obligando a los demás a inclinarse hacia él, buscando su aprobación. Maquiavelo entendió que el poder real no grita, no se justifica, no mendiga atención. Simplemente existe, denso y palpable como una fuerza gravitacional. Y el silencio es su manifestación más perfecta, porque cuando tú te niegas a entrar en el juego frenético de las explicaciones y las justificaciones, cuando te mantienes firme en tu centro sin importar la presión externa, los demás no tienen más opción que reconocer tu autoridad. Pero cuidado,
El silencio del que hablamos no es pasividad ni miedo, es control absoluto, es la capacidad de permanecer centrado mientras el mundo a tu alrededor se desmorona. Es la fortaleza interior de quien no necesita validación externa porque su convicción interna es inquebrantable. Los débiles confunden este silencio con indiferencia. Los sabios reconocen en él la marca del verdadero liderazgo. Observa a los grandes estrategas de la historia. Ninguno de ellos gastó palabras innecesariamente. Cada frase era un bisturí, cada pausa una táctica, cada silencio una declaración de poder. Porque comprendían algo fundamental. Quien controla el ritmo de la comunicación controla la interacción. Y el silencio es la herramienta definitiva para marcar ese ritmo. Cuando alguien te provoca, cuando te atacan, cuando intentan arrastrarte a una discusión estéril, el impulso natural es responder inmediatamente. Pero ese impulso es precisamente la trampa. Porque al reaccionar de inmediato, estás cediendo el control, estás permitiendo que otros dicten tus emociones, estás confesando que sus palabras tienen poder sobre ti. El hombre que actúa como el mejor jamás cae en esa trampa. Responde cuando lo decide, no cuando se lo exigen. Y muchas veces su mejor respuesta es no responder en absoluto. Hay un tipo de silencio que desarma cualquier ataque. El silencio acompañado de una mirada firme y calmada. Esa combinación comunica algo devastador. Tus palabras no me afectan porque no operas en mi frecuencia. Y cuando proyectas esa energía, algo extraordinario sucede. El atacante pierde fuerza, su agresividad se desinfla, su necesidad de provocarte se convierte en su propia debilidad expuesta. Ahora sigue este canal y deja tu like si estás comprendiendo el poder de lo que aquí se revela, porque este conocimiento separará a los dominados de los dominantes. Regresemos. El silencio también te permite observar. Mientras los demás hablan sin control, revelando sus intenciones, sus miedos, sus estrategias, tú permaneces en silencio, absorbiendo información valiosa que luego usarás en tu beneficio. Porque quien habla demasiado se traiciona a sí mismo. Quien escucha con atención adquiere ventaja. Maquiavelo aconsejaba observar más y prometer menos, porque las palabras son compromisos, y los compromisos son cadenas. El hombre verdaderamente libre con su comunicación es aquel que mide cada frase, que valora cada silencio, que entiende que a veces no decir nada es la declaración más poderosa que puedes hacer. Practica esto. En tu próxima reunión importante, habla la mitad de lo que normalmente hablarías. Observa cómo los demás se inclinan hacia ti, buscando llenar el vacío, revelándose sin darse cuenta. Nota cómo tu silencio los hace dudar, los hace cuestionar sus propias palabras. Y comprenderás entonces lo que Maquiavelo sabía. El silencio no es debilidad, es el lenguaje secreto de quienes ya dominan el juego. Porque al final, actuar como el mejor significa también saber cuándo no actuar en absoluto. Significa tener la disciplina férrea de permanecer en tu centro mientras otros pierden el suyo. Significa comprender que tu poder no reside en convencer a nadie de nada, sino en ser tan inquebrantablemente tú mismo que los demás no tengan más opción que adaptarse a tu energía. Y ese poder, silencioso pero absoluto, es el que transforma vidas y conquista reinos. Sesión 4. La coherencia entre pensamiento y acción. Existe un abismo entre lo que los hombres dicen que son y lo que verdaderamente encarnan. Miles proclaman grandeza con sus palabras, pero sus acciones los delatan como impostores. Maquiavelo despreciaba esta contradicción porque comprendía una verdad fundamental. El poder auténtico surge solo cuando hay coherencia absoluta entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces.
porque puedes engañar a otros con discursos brillantes, pero nunca podrás engañar a la realidad. Actuar como el mejor no es un ejercicio de actuación superficial. No se trata de ponerte una máscara cada mañana y fingir seguridad mientras por dentro te devora la duda. Eso es teatro barato que el mundo detecta en cuestión de segundos. El verdadero poder maquiavélico exige algo mucho más profundo: transformar tu identidad interna hasta que actuación y realidad se fundan en una sola cosa. Esto significa que si vas a moverte como el mejor, debes primero pensar como el mejor. Debes eliminar de tu mente cualquier rastro de victimismo, cualquier excusa mediocre, cualquier justificación para la derrota, porque tus pensamientos crean tus emociones dirigen tus acciones y tus acciones construyen tu destino. Si permites que tu diálogo interno esté contaminado con dudas e inseguridades, ninguna fachada externa podrá sostener la ilusión de grandeza. La coherencia es tu piedra angular. Cuando piensas que mereces éxito, cuando hablas con la autoridad de quien ya lo tiene, cuando actúas con la audacia de quien no conoce el fracaso, estás enviando al universo una señal cristalina. Y el universo, esa fuerza misteriosa que algunos llaman destino y otros llaman ley de atracción, responde con oportunidades, con encuentros, con sincronicidades que parecen milagros, pero que en realidad son consecuencias naturales de tu alineación interna. Los mediocres viven en constante contradicción. Dicen que quieren éxito, pero se rodean de fracasados. Proclaman que son ambiciosos, pero posponen cada decisión importante. Afirman que merecen respeto, pero toleran humillaciones constantes. Y luego se preguntan por qué la vida no les da lo que merecen. La respuesta es brutal: no puedes recibir lo que no encarnas. Maquiavelo era implacable con la hipocresía, especialmente con la propia. Sabía que el autoengaño es el enemigo más peligroso de cualquier hombre de poder, porque puedes mentirle al mundo entero, pero si te mientes a ti mismo sobre quién eres y qué estás dispuesto a hacer, la derrota es inevitable. Por eso la coherencia no es opcional, es el fundamento mismo de cualquier victoria duradera. Piensa en esto: cada vez que actúas de manera inconsistente con tu identidad deseada, estás traicionándote a ti mismo. Cada vez que permites que el miedo dicte tus decisiones, mientras proclamas ser valiente, estás debilitando tu estructura interna. Cada vez que toleras la mediocridad en tu entorno, mientras afirmas que aspiras a la grandeza, estás contaminando tu campo energético. Y esas contradicciones, pequeñas pero acumulativas, terminan por destruir cualquier posibilidad de éxito real. La solución es simple, pero brutalmente difícil. Debes convertirte internamente en aquello que pretendes ser externamente. No puedes actuar como el mejor solo cuando otros te miran. Debes serlo incluso cuando estás solo. Porque la verdadera transformación ocurre en privado, en esos momentos donde nadie te ve, pero tú decides mantener tus estándares de todas formas. Ahí es donde se forja el carácter inquebrantable de los grandes. Esto implica decisiones incómodas. Significa cortar lazos con personas que dragging down tu energía. Significa renunciar a placeres inmediatos que contradicen tus objetivos a largo plazo. Significa levantarte cada día y elegir la disciplina sobre la comodidad, la verdad sobre la aprobación, la coherencia sobre la conveniencia. No es un camino para débiles, pero es el único camino hacia el poder real. Maquiavelo decía que los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. Esto significa que la apariencia importa, sí, pero solo es sostenible cuando está respaldada por sustancia real. Puedes engañar durante un tiempo, pero eventualmente la verdad emerge. Y si tu interior no coincide con tu exterior, serás expuesto como un fraude.
Por eso la coherencia entre pensamiento y acción no es moralismo barato, es estrategia pura. Es la diferencia entre el poder efímero, basado en ilusiones, y el poder duradero construido sobre cimientos de acero. Porque cuando eres genuinamente quien pretendes ser, cuando tu confianza no es fachada, sino realidad vivida, proyectas una energía imposible de falsificar. Y esa autenticidad poderosa es lo que separa a los líderes verdaderos de los charlatanes. Así que, examina tu vida con honestidad despiadada. ¿Hay contradicciones entre lo que dices y lo que haces? ¿Proclamas grandeza pero vives en mediocridad? ¿Hablas de disciplina pero cedes ante cada tentación? Si la respuesta es sí, tu primera tarea no es engañar mejor al mundo, es alinearte contigo mismo, porque solo desde esa coherencia interna podrás construir el poder externo que transformará tu existencia. Sesión 5. Dominar la narrativa de tu propia vida. Los seres humanos somos criaturas de historias. No vivimos en hechos objetivos, sino en las narrativas que construimos alrededor de esos hechos. Y aquí reside una verdad que Maquiavelo explotó sin piedad. Quien controla la narrativa, controla la percepción de poder. No importa cuán talentoso seas o cuántos logros acumules si permites que otros escriban la historia de quién eres. Porque en ese caso serás el protagonista de un guión ajeno, bailando al ritmo que otros marcan. Actuar como el mejor significa primero definir quién eres en tus propios términos. Significa negarte rotundamente a aceptar las etiquetas que otros intentan pegarte. Significa escribir tu propia narrativa con tinta indeleble y defenderla con ferocidad inquebrantable. Porque el mundo está lleno de personas que intentarán reducirte, clasificarte, limitarte según sus propios marcos mentales. Y si les permites hacerlo, habrás perdido antes de comenzar. Piensa en cómo te presentas a ti mismo. ¿Usas un lenguaje de víctima o de conquistador? ¿Hablas de tus fracasos como lecciones estratégicas o como evidencia de tu insuficiencia? ¿Describes tu presente como un paso transitorio hacia la grandeza o como un destino permanente? Las palabras que usas para narrarte a ti mismo no son inocentes, están programando tu realidad futura. Maquiavelo entendía que la reputación es un activo más valioso que el oro, y la reputación no es más que una narrativa colectiva sobre quién eres. Pero esa narrativa puede ser dirigida, moldeada, controlada si tienes la astucia suficiente. No mediante mentiras descaradas, sino mediante énfasis estratégico. Resaltas lo que te fortalece, minimizas lo que te debilita, reenmarcas lo negativo como positivo. Esto no es deshonestidad, es sabiduría, porque la verdad objetiva no existe cuando se trata de valorar a las personas. Todo es interpretación, todo es perspectiva. Y si tú no tomas control de esa interpretación, otros lo harán por ti, generalmente en tu detrimento. Por eso los débiles permiten que el mundo los defina, mientras los fuertes definen al mundo. Cuando narras tu vida como la historia de alguien destinado a la grandeza, algo mágico ocurre. Tu cerebro comienza a buscar evidencia que confirme esa narrativa. Tus acciones se alinean con ese guión. Tus decisiones reflejan el personaje que has elegido ser. Y poco a poco, la ficción que inventaste se convierte en realidad tangible, porque el ser humano tiene una capacidad extraordinaria para convertirse en la historia que se cuenta a sí mismo. Pero cuidado, esta narrativa debe ser creíble. No puedes proclamarte rey si vives como mendigo. No puedes narrar éxito si tus acciones gritan fracaso. La narrativa poderosa es aquella que conecta tu presente con un futuro inevitable, que explica tus circunstancias actuales como pasos necesarios en un viaje épico. Eso es lo que hacen los grandes. Transforman cada obstáculo en capítulo de su leyenda. Maquiavelo escribió El Leyenda.
Maquiavelo escribió El Príncipe para controlar su propia narrativa. Había caído en desgracia, estaba exiliado, era considerado irrelevante. Pero se negó a aceptar ese final. En su lugar, escribió un texto tan poderoso que 500 años después seguimos hablando de él. Transformó su derrota temporal en inmortalidad intelectual. Eso es dominar la narrativa. Tú puedes hacer lo mismo en tu propia escala. Cada día decides qué historia cuentas sobre ti mismo. Puedes narrar víctima o héroe, derrota o aprendizaje, limitación o potencial. Y esa elección, repetida consistentemente, determina no solo cómo te ven los demás, sino cómo te ves a ti mismo. Y cómo te ves a ti mismo determina todo lo demás. Así que deja de permitir que otros escriban tu guión. Deja de repetir las narrativas limitantes que tu familia, tu sociedad o tu pasado intentaron imponerte. Toma el bolígrafo y reescribe toda la maldita historia. Conviértete en el autor principal de tu existencia, porque quien controla su propia narrativa no puede ser conquistado. Puede ser derrotado temporalmente, sí, pero jamás destruido, porque siempre puede reescribir el siguiente capítulo. Y ese poder, el poder de definirte a ti mismo, sin importar lo que el mundo diga, es el poder más peligroso que existe. Sección 6. La adaptación sin pérdida. De esencia. Maquiavelo fue claro. El hombre que no sabe adaptarse está condenado a la irrelevancia. Pero aquí está el matiz que los débiles jamás comprenden. Adaptarse no significa prostituir tus principios ni traicionar tu esencia. Significa ser lo suficientemente inteligente para ajustar tus tácticas sin perder de vista tu estrategia. Porque el mundo cambia constantemente y quien se aferra rígidamente a una sola forma de hacer las cosas termina sepultado por esos cambios. Actuar como el mejor requiere una flexibilidad calculada. Debes ser capaz de leer el entorno, de detectar cuándo el viento cambia de dirección, de ajustar tus velas sin perder el rumbo. Los mediocres son o demasiado rígidos o demasiado cambiantes. Los primeros se quiebran ante la adversidad. Los segundos se pierden en la deriva sin principios. El hombre verdaderamente poderoso encuentra el balance perfecto. Mantiene su núcleo inquebrantable mientras su superficie se adapta fluidamente. Piensa en el agua. Es el elemento más poderoso porque puede tomar cualquier forma sin dejar de ser agua. Puede ser suave o devastadora, tranquila o violenta, pero siempre es esencialmente ella misma. Esa es la adaptación que Maquiavelo preconizaba, la capacidad de fluir entre diferentes contextos y situaciones sin perder tu identidad fundamental. Esto significa que a veces debes ser el león y a veces el zorro. Debes saber cuándo mostrar fuerza brutal y cuándo usar astucia sutil, cuándo confrontar directamente y cuándo rodear el obstáculo, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo retroceder estratégicamente. Porque la rigidez es debilidad disfrazada de principios. El verdadero poder es flexible en métodos, pero inflexible en objetivos. Los tontos confunden esta flexibilidad con falta de carácter. Critican al hombre que sabe cambiar de estrategia cuando las circunstancias lo exigen. Pero Maquiavelo entendía que esa capacidad de adaptación es precisamente lo que separa a los ganadores de los perdedores. Porque la vida no premia la consistencia ciega, premia la inteligencia estratégica. Ahora bien, esta adaptación tiene límites claros. Nunca debes adaptar tus valores fundamentales. Nunca debes traicionar tu palabra cuando importa. Nunca debes prostituir tu esencia solo para encajar o ser aceptado. Porque si pierdes tu núcleo en el proceso de adaptarte, habrás perdido lo único que verdaderamente importa: tu integridad como hombre de poder. La clave está en distinguir entre lo esencial y lo accidental.
tu visión, tus valores más profundos, tu sentido de identidad son esenciales. Esos jamás se negocian. Pero los métodos, las tácticas, las formas específicas de alcanzar tus objetivos son accidentales. Esos se ajustan según la realidad te lo exija. Maquiavelo aconsejaba estudiar tanto al león como al zorro, porque cada uno representa una forma de poder. El león simboliza la fuerza directa, la intimidación, el poder que se impone. El zorro simboliza la astucia, la manipulación inteligente, el poder que seduce. El hombre completo domina ambas naturalezas y las despliega según el contexto lo requiera. Esto implica una conciencia situacional extraordinaria. Debes ser capaz de leer rápidamente cada entorno y ajustar tu presentación en consecuencia. En una reunión de negocios, proyectas autoridad formal. En una negociación callejera, proyectas dureza práctica. Con tu familia, proyectas calidez, sin dejar de mantener respeto. Pero en todos esos contextos sigues siendo tú. Simplemente estás mostrando diferentes facetas de tu ser completo. Los mediocres son unidimensionales. Tienen una sola forma de relacionarse con el mundo, y cuando esa forma no funciona, colapsan. El hombre que actúa como el mejor es multidimensional. Tiene un repertorio amplio de estrategias y la inteligencia para saber cuál aplicar en cada momento. Esa versatilidad es lo que lo hace invencible. Pero nunca olvides, la adaptación es un medio, no un fin. Te adaptas para conquistar, no para sobrevivir. Te ajustas para ganar ventaja estratégica, no por miedo al rechazo, porque si tu adaptación surge del miedo, estás cediendo poder. Si surge de la inteligencia estratégica, estás acumulándolo. Así que desarrolla esta capacidad camaleónica sin perder nunca tu esencia. Sé flexible en tus métodos, pero inflexible en tu dirección. Adapta tu superficie, pero mantén tu núcleo intacto. Porque al final, el hombre más peligroso no es el más fuerte ni el más inteligente. Es el que sabe cuándo ser cada cosa. Y ese conocimiento, esa sabiduría práctica que Maquiavelo llamaba virtud, es lo que transforma a un hombre común en una fuerza de la naturaleza imposible de detener. Sección 7. El control emocional. Como supremacía. Hay un campo de batalla donde se decide el destino de los hombres mucho antes de que cualquier acción externa tenga lugar. Ese campo es el territorio de las emociones. Maquiavelo comprendió algo que los débiles jamás aceptarán. Quien controla sus emociones, controla su destino, y quien es esclavo de ellas será eternamente manipulado por quienes sí ejercen ese dominio. Actuar como el mejor es imposible si estás a merced de tus impulsos emocionales. Si reaccionas con ira ante cada provocación, si te derrumbas ante cada obstáculo, si te exaltas ante cada victoria pequeña, estás confesando al mundo que no tienes control real sobre ti mismo. Y un hombre sin autocontrol no merece poder, porque ese poder se convertirá rápidamente en su propia destrucción. El control emocional no significa supresión. No se trata de convertirte en un robot sin sentimientos. Se trata de desarrollar la capacidad de sentir todo, de experimentar la gama completa de emociones humanas, pero sin permitir que esas emociones secuestren tu capacidad de decisión. Sientes la ira, pero no actúas desde ella. Experimentas el miedo, pero no huyes por él. Conoces la euforia, pero no te vuelves imprudente por ella. Ese es el dominio que separa a los maestros de los esclavos. Maquiavelo era despiadado en este punto. Despreciaba a los hombres que se dejaban gobernar por sus pasiones. Los consideraba predecibles, manipulables, débiles, porque quien conoce tus botones emocionales puede controlarte como un títere, puede provocarte para que cometas errores, puede seducirte para que bajes la guardia, puede aterrorizarte para que cedas terreno.
Y todo eso ocurre porque no tienes gobierno sobre tu propio mundo interno. Los grandes estrategas de la historia compartían esta característica, una acción extrema. Mientras otros se desmoronaban en pánico o se dejaban arrastrar por la furia, ellos mantenían la claridad mental necesaria para tomar decisiones óptimas. Esa frialdad calculada es lo que les permitía ver oportunidades donde otros veían solo caos. Piensa en las situaciones donde has perdido el control emocional. ¿Qué ocurrió después? Casi siempre tomaste decisiones de las que luego te arrepentiste. Dijiste cosas que no debías decir. Hiciste cosas que no debías hacer. Revelaste debilidades que debiste mantener ocultas. Porque cuando la emoción domina, la razón se retira. Y sin razón estratégica, eres simplemente un animal reaccionando a estímulos. El control emocional te da una ventaja devastadora en cualquier interacción. Mientras otros pierden la compostura, tú permaneces centrado. Mientras otros gritan, tú hablas con calma letal. Mientras otros se derrumban, tú te mantienes firme como un roble en la tormenta. Y esa diferencia crea una percepción de superioridad que es imposible de falsificar. Ahora, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque este conocimiento puede cambiar tu vida si lo aplicas con disciplina férrea. Continuemos. Desarrollar control emocional requiere práctica deliberada. No es algo que simplemente sucede, es algo que construyes sistemáticamente. Comienza observando tus patrones de reacción. ¿Qué situaciones te hacen perder el control? ¿Qué personas presionan tus botones más fácilmente? Una vez que identificas esos disparadores, puedes prepararte para ellos. La próxima vez que sientas la oleada emocional, haz una pausa. Respira profundamente. Crea un espacio entre el estímulo y tu respuesta. En ese espacio reside tu poder, porque ahí puedes elegir conscientemente cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Y esa elección consciente es lo que transforma a un hombre ordinario en alguien